Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a las enseñanzas de Crión. Estamos en el libro segundo, No piense como un humano, y vamos a comenzar el capítulo 8, Cuestiones sobre el pasado. Este es un capítulo que viene después del capítulo 7 de Lemuria y Atlántida. Tiene algunas preguntas de Lee Carroll a Crión relacionadas con el capítulo anterior de Lemuria y Atlántida, pero otras que en general son sobre el pasado de la Tierra y de la civilización humana. Es un capítulo interesante que nos llevará nada más que esta sesión. Y sin más preámbulo, en la página 67 del libro regular, comenzamos la lectura y comentario que dice así: 8. Cuestiones sobre nuestro pasado. Pregunta de Lee. Habló del karma que se creó con la terminación de los lemures y los atlantes. ¿Qué clase de karma llevamos ahora, en este periodo de la vida, debido a ello? Respuesta de Crión. Todos aquellos de ustedes que formaron parte de aquellos tiempos tan antiguos, y había muchos de ustedes, llevan consigo el temor seminal de la terminación debido a la iluminación. ¿Qué significa esto? El temor seminal de la terminación. Pues bien, Lemuria y Atlántida se terminaron, se resetearon, hubo una extinción. Bueno, pues ya nos ha trascendido en algún momento, pues cómo Atlántida está en el fondo de la corteza terrestre, está hundida. Pues bien, esto se debió a que se decidió por nosotros, los planificadores, el que Atlántida no estaba llegando a buen puerto. Esas eran las instrucciones que teníamos dadas para los que sostienen la experiencia físico-material. Si no llega a buen puerto y no vamos a ningún lado útil en la evolución, pues tendremos que hacer un reseteo y comenzar de nuevo. Pues bien, ¿por qué temor seminal a la iluminación? Bueno, es un temor que nos ha quedado karmático o kármico. Es decir, que nosotros cuando se produjo ese reseteo tuvimos un terror, se extinguía el mundo, se hundía literalmente. Entonces tuvimos un temor inevitable. No logramos realizar el aprendizaje de terminar en paz, con lo cual ese temor se quedó arrastrado para las siguientes vidas. Es un temor kármico, seminal. Bien, pues viene a nivel del ADN, lógicamente. ¿Y por qué la iluminación? Pues porque en cierto sentido, relacionamos aquel reseteo, aquella terminación, aquella extinción como algo que venía dado pues precisamente en el tránsito que nosotros en aquel momento, en aquellas vidas lemures y atlantes, queríamos realizar hacia la iluminación. Pues bien, lo va a explicar a continuación Crión. Recuerden que el karma es una lección. El karma fuerte de la Tierra se manifiesta a menudo a través de sentimientos que no podemos comprender por el momento, como el temor al agua, a las alturas, a los espacios pequeños, al fuego, etc. Son temores que tenemos todos debido a que en vidas pasadas morimos de esas maneras, morimos con miedo, no morimos con aceptación, no morimos con comprensión, no morimos con un entendimiento mayor, que diría Ramta, de todas estas cuestiones. Y entonces esas energías se quedaron latentes, pendientes de resolución, pendientes de un futuro aprendizaje en el que aquí dentro del escenario pudiésemos superar esos temores. Esos son los restos del trauma de experiencias de la vida pasada y nos sirven, entre paréntesis, al universo cuando se den cuenta ustedes de qué es lo que los causa. Tiene que ser aquí dentro del escenario, tiene que ser situaciones en las que tengamos temor. Por ejemplo, ahora se están dando situaciones en las que se puede tener temor. Véase acontecimientos de 2020 en adelante. ¿Quién ha tenido temor y quién no lo ha tenido? ¿Quién ha muerto y quién no ha muerto? ¿Por qué se ha muerto? El temor es un potente inmunodepresivo.
Entonces, bien, estamos superando lecciones kármicas los que estamos contemplando lo que ocurre con un entendimiento mayor. Nos queda todavía unas décadas en las que vamos a superar muchos karmas y otros no se superarán. Y cuando conquisten el temor, ¿se trata del proceso de transmutación que eleva el nivel de vibración del planeta? Pues bien, cada vez que se superan lecciones kármicas del pasado, temores con los que en el pasado nos enfrentamos y no logramos comprenderlos y morimos con ellos, pues ahora cuando los vamos superando, vamos elevando la vibración del planeta. Por eso, acontecimientos 2020 en adelante, pues ha habido algunos trabajadores de la luz que hemos contribuido a incrementar el nivel de vibración del planeta. Otros humanos no, lógicamente, cada uno en su proceso. Todo el karma se encuentra oculto hasta que queda al descubierto. Y todo el karma se afronta mientras se está en el periodo de aprendizaje, aquí en manifestación, dentro del escenario, diría Ramta. Este es el plano de la demostración. Aquí hay que demostrar los aprendizajes conseguidos. Todo el karma se afronta mientras está en el periodo de aprendizaje. Tiene que ser aquí. No vale que nos lo expliquen en los periodos entre vidas. Tenemos que bajar a demostrarlo, si es que lo hemos aprendido. Y todo el karma se afronta mientras está en el periodo de aprendizaje como parte de la dualidad, mientras está en la Tierra, dentro del escenario, bajo el velo de la dualidad de los opuestos, bajo la influencia egoica. La terminación de Lemuria y Atlántida dejó una fuerte relación de causa a efecto entre iluminación y muerte. Ahora ya está explicando Crión por qué temor a la iluminación. Este temor seminal, lo ha entrecomillado, solo empieza a ser superado ahora, puesto que a partir de ahora comienzan a disponer de una clase de poder que es familiar para ustedes. Nueva energía. Y muchos de ustedes reaccionan a esto con temor. El temor a la iluminación es lo que en el curso de milagros describe Jesús como temor a la redención, temor al amor, temor al cambio, porque el último cambio que sufrimos de este tipo fue precisamente para bajar desde el todo a la nada. Ahora hay otro cambio para pasar de la nada al todo. Empezamos a tener cambios y tenemos que superar esos temores que traemos kármicos, estelares. Permítanme ofrecerles un ejemplo acerca de cómo pueden sentirse ustedes, los trabajadores. Quizá hayan estado realizando el trabajo durante muchos años, pero en este año se están haciendo letárgicos, en estado de letargo. Pequeñas dosis de depresión empiezan a introducirse en los periodos situados entre sus sesiones, las sesiones de los trabajadores que hacen, pues, en fin, sesiones energéticas de sanación o de divulgación o de lo que sea, terapéuticas. Y existe, no, de repente les falta el deseo o la dirección y existe una pesadez de la que no se habla. Estamos como desorientados, como confusos, pero que acompañan aquellas situaciones que tienen el mayor de los potenciales para el éxito. Toda esta situación, esta confusión, esta desorientación acompaña a aquellas situaciones que tienen el mayor de los potenciales para el éxito. Es decir, es apropiado. Se sienten actualmente alarmados ante el número de individuos que empiezan a tomar conciencia de la dualidad. Hay un despertar. Cada vez más se está viendo en estas décadas. Esto es una sensación extraña y al mismo tiempo familiar, y esperan a que descienda el hacha, o como dicen algunos, a que caiga el otro zapato. Pues bien, que caiga la espada de Damocles. Hemos relacionado en vidas pasadas iluminación con extinción, con reseteos, con terminaciones. Pues ahora tenemos ese mismo temor seminal. Es kármico, hay que superar, hay que aprender la lección. Estos acontecimientos que están y van a ocurrir en la Tierra, nos dicen los reveladores, son muy probables, pues van a ser grandes lecciones para nosotros, pero con la ventaja de que tenemos las nuevas herramientas de la nueva energía, cosa que Crión y Tobías se emplean a fondo en explicarnos.
actúan con el pleno conocimiento de que sus acciones son apropiadas, pero en lo más profundo de sí mismos se sienten incómodos. Eso es el clásico karma del temor y representa el temor seminal de la terminación de Lemuria y Atlántida. Ya nos dice precisamente Crión que los temores kármicos se pueden dividir en 4. El temor al abandono, el temor al enfrentamiento, el temor a la indignidad y el temor a la iluminación y el compromiso. Es de este último, 4º temor del que nos está hablando ahora precisamente. El consejo que les doy es el que les he dado siempre. Entren en contacto con sus propios guías para alcanzar una paz inmediata sobre esta situación. Para eso están los guías. Cada vez que nos sintamos así, pues a conectar con nuestro yo superior a través de los guías. Soliciten el implante neutral, el estatus de graduado. A todo esto dedica la primera parte del libro Primero los tiempos finales. O al menos afronten el temor y elabórenlo. Afrontarlo y transitar sobre él, elaborarlo. Abrazarlo para superarlo. Pueden pasar por una maravillosa experiencia curativa sobre este temor y liberarse de él por completo, si lo afrontan y le piden a sus guías que, en un amor total, les ofrezcan el implante para liberarse del temor. Tal como se ha afirmado en escritos anteriores, muchos de ustedes están recibiendo a nuevos guías en estos momentos. Según recibimos esta información, los que le estemos recibiendo ahora en 2022, pues ahora. Guías cuyo único propósito es el de ofrecerles paz sobre este temor seminal que solo recientemente ha sido concienciado. Solo recientemente hemos tomado conciencia de que estos síntomas que describe Crión que hemos estado teniendo se deben a ese temor seminal, temor a la iluminación. Estos nuevos guías son muy especializados, pues representan un servicio maestro que se ocupa de las lecciones kármicas de la autorrealización y el poder. Guías especializados precisamente para los aprendizajes especializados de esta época, los que vamos a ir teniendo en estas décadas. Lecciones kármicas de la autorrealización y el poder. Temor a la iluminación, temor a autorrealizarse y adquirir, a readquirir, a reconocer el poder nuestro innato. Si pudieran ver la actividad que se produce alrededor de la Tierra, se quedarían asombrados. Pues bien, acaba esta primera respuesta a la primera pregunta de Lee y viene la segunda pregunta de Lee. Pregunta: con toda esta actividad universal, ¿por qué nuestros científicos no pueden ver realmente qué está aconteciendo? ¿Por qué nuestros científicos no pueden ver que realmente está aconteciendo algo? ¿Acaso está todo demasiado alejado como para que lo perciban nuestros sentidos? Bueno, pues efectivamente así es. Cuanto más percepción extrasensorial tengas, interna, psíquica, pues más te das cuenta de los movimientos de energías que está viendo. Hay muchos trabajadores de la luz ahora mismo que nos informan de los variados movimientos de energía, energía que entra, energía que se mueve aquí en el mundo. Respuesta de Crión: nunca les daré información que ponga al descubierto la dualidad, porque la tenemos que descubrir nosotros. Ni plantearé cuestiones para que los científicos terrestres se planteen problemas que supondrían un riesgo para el nuevo nivel de aprendizaje en el que ahora se encuentran. No va a desvelar lo que es trabajo nuestro desvelar, sí nos va a dar pistas. No obstante, sí puedo decirles que las entidades maestras dejan un residuo al llegar. La pregunta era: ¿por qué nuestros científicos no se dan cuenta de esta inmensa actividad que dices que está ocurriendo en la Tierra? Dice Crión: buscad
los residuos que dejan al llegar las entidades. Busquen actividad de rayos gamma que sea breve, muy intensa e inexplicable. Los rayos gamma, dice Ramtha, que son propios de la ultraconciencia. Si la conciencia que manifestamos aquí como personajes humanos le llamamos conciencia, luego vendría la superconciencia, la hiperconciencia y la ultraconciencia, correspondiente a los niveles amor expresado, ver a Dios en todas las cosas, quinto, sexto y séptimo, reconocerse como Dios. Quinto, sexto y séptimo niveles de consciencia que corresponden con quinto, sexto y séptimos planos. Planos. O niveles dimensionales. Tendrán su correspondencia con ellos. Por eso, dice Krion, busquen actividad de rayos gamma. Dice Ramtha, los rayos gamma son propios de la ultraconciencia, del séptimo nivel. Las entidades maestras que vienen de ahí para enseñarnos. Por eso, cuando entran, dejan residuos de rayos gamma. Hay una llamada y dice, ver página 228. Nos vamos a la página 228, que es el comienzo del capítulo 14, preguntas finales, y en la primera pregunta dice, bueno, la pregunta va de lo que sea, pero dice en un párrafo algo que aclara un poquito esto de las entidades maestras que dejan residuo al llegar, los rayos gamma. Dice, creemos en su lucha causada por la dualidad. ¿Me han preguntado alguna vez qué cree el espíritu que sucederá en la Tierra? Se trata de una cuestión dentro de estas páginas que ahora he preguntado para ustedes. Dice Krion, os voy a decir qué cree el espíritu que sucederá en la Tierra. El espíritu, y entre paréntesis, y el Krion, creen que sobrevivirán ustedes, crecerán y se elevarán a sí mismos mucho más allá de lo que originalmente se esperaba. Esa es la razón por la que actualmente hay tanta actividad a su alrededor. Esta actividad que decía Krion y sobre la que luego le pregunta a Lee Carroll, ¿por qué nuestros científicos no ven esa actividad? Y le explica a Krion que sí, que os estamos mandando a entidades maestras y dejan residuos de rayos gamma. Por eso enviamos a nuestras entidades más exquisitas y fuertes para que les asistan con toda propiedad. Por eso les amamos tanto. Por eso estoy yo aquí. Ahí sigue contestando la pregunta, pero con esto queda aclarado. Pues bien, vamos a la tercera pregunta de Lee Krion, de este capítulo 8. Pregunta. Ha hablado de nuestros períodos glaciales cíclicos. Supongo que experimentamos una serie de ellos a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que los causa? Respuesta de Krion. Antes de contestar a esto, tiene que poner en la debida perspectiva la línea temporal del periodo de aprendizaje. Date cuenta que estáis en la sucesividad temporal lineal. Y entonces todo esto influye en la respuesta que os voy a dar. Su tierra ya era vieja y madura cuando se creó su civilización, desde nuestro punto de vista. Temporal lineal. Recordemos un poco la cronología de la Tierra según el libro de Urantia. 4.500 millones de años. Los últimos 1.000 millones de años, vida en la Tierra. El último millón de años, razas protohumanas. Y los últimos 250.000 años, el Homo sapiens. O el Homo sapiens en camino ya al sapiens sapiens, pero ya todos sus trabajos y todas sus civilizaciones han tenido lugar durante los últimos 250.000 años de la Tierra. Las 4 civilizaciones, las 4 instancias civilizatorias. Hay gente que dice que hay 5, que hay 6, pero bueno, las que sean. Y sin embargo, la Tierra es mucho más antigua que eso, mucho más antigua que 250.000 años, 4.500 millones de años. Durante todo el tiempo que he venido y me he marchado, solo he observado un único ciclo glacial, pero ha habido muchos.
váyase al libro Durantia y consulte la cantidad de ciclos glaciares que ha habido en la historia de la Tierra, porque el libro Durantia da una historia geológica de la Tierra. Y ha habido, ¿qué diría yo? Centenas, decenas o centenas de ciclos glaciares a lo largo de los 4.500 millones de años. Sus ciclos glaciares son causados por el desplazamiento de la Tierra de su órbita alrededor del Sol para alcanzar una nueva elipse, muy parecida a la órbita del pequeño planeta exterior que ustedes llaman Plutón. Y es que la Tierra gira en elipse alrededor del Sol, es decir, a veces está más cerca y a veces está más lejos. Estos son periodos larguísimos, ¿no? Y digo, los periodos larguísimos es que esa elipse se modifica, entonces a veces se hace mucho más amplia. Bueno, esto es lo que parece indicar Crión. Por cierto, de cara al terraplanismo, no hay un solo texto revelado que no hable del heliocentrismo y de la esfericidad. ¿Que puede ser que no nos quieran dar información sobre el terraplanismo? Puede ser, pero a día de hoy, pues nada más que nos hablan de eso. ¿Que quieren que nosotros descubramos el terraplanismo? Puede ser, pero a día de hoy no hemos recibido información revelada sobre esta cuestión, sino al contrario, pues como se ve, siguiendo la teoría heliocéntrica, es decir, Sol central y planetas alrededor. No les indicaré la verdadera causa del desplazamiento de la órbita, pero será suficiente con decir que es cíclico y que volverá a suceder. No obstante, les ruego que no se preocupen por esto, puesto que ese acontecimiento está lejano, muy lejano. La siguiente glaciación está lejana, que no nos preocupemos. Hubo un método en el tiempo que elegimos para establecer las rejillas cuando las establecimos. Dice, esto obedece a que la rejilla magnética de la Tierra la establecimos de una determinada manera para que estas cosas ocurriesen porque estaban dentro del diseño. Por supuesto, susceptible de modificación por las consciencias que están dentro del escenario terráqueo. Pregunta. Esta es la cuarta. De Lía Crión. Ha hablado de la cueva de la creación. ¿Qué es y dónde está? Esta pregunta es muy interesante en sí y también es interesante porque Crión a lo largo de los 14 libros habla bastante de la cueva de la creación y merece la pena que quede la idea clara. Respuesta. Esto es algo que tiene que ver con la contabilidad de la energía, entre comillas, por usar un término humano. Se trata de un lugar muy sagrado donde se guardan los verdaderos nombres de las entidades para todos ustedes, mientras se encuentran aquí en periodo de aprendizaje. Es como un registro de entrada y de salida de los actores al escenario. Cuando entran, se les registra, ha entrado. ¿Quién ha entrado? El actor fulano, que no es el nombre del personaje, es el del actor. Ese actor fulano viene aquí, entra y sale y representa a muchos personajes con sus nombres humanos, pero es un solo nombre de actor. Es algo necesario para la dualidad y se trata de un lugar muy real y físico sobre la Tierra. Está cuidadosamente protegido y si los humanos se tropezaran de algún modo con él, serían terminados de una forma muy similar al humano que tocó el Arca de la Alianza. Un nivel de frecuencia vibratoria de la energía tan elevado que te fundes si llegas allí en forma humana. Te fundes literalmente. Terminas. La famosa y antigua arca ha hecho referencia que, bueno, pues, en fin, a la leyenda de que tocar el arca de la alianza, pues también te fundías y no podías sostener el nivel vibratorio de la energía. La famosa y antigua arca tuvo un atributo muy similar y contenía una energía similar. Era un templo itinerante que contenía el equilibrio de poder de las entidades de las tribus con las que viajaban. Un equilibrador de poder.
el poder del actor cuando entra en este escenario lo tiene que dejar aparcadito en algún sitio, mientras realiza aquí su actuación. Ese es el diseño. Venimos a vivir experiencias muy limitadas, en las que tenemos que tener un cuerpo, una mentalidad, unas emociones con una vibración muy baja, pues los excesos los dejamos en la cueva de la creación. Los humanos son capaces ahora de llevar todo el poder y la iluminación de la entidad, y lo único que tienen que hacer para ello es descubrirlo. Ahora con la nueva energía sí podemos nosotros sostener el poder. Por eso se van los devas, los de Evas. Por eso se van los flotadores, entidades que venían a equilibrar el poder que nosotros no podíamos sostener. Esa alta frecuencia vibratoria de la energía. Para que mientras estuviesen aquí los actores como personajes, estuviese, en fin, guardada en algún sitio, equilibrando la ausencia de poder que tenemos como personajes. Bueno, pues el poder está ahí equilibrando el conjunto. Los humanos son capaces ahora de llevar todo el poder y la iluminación de la entidad, y lo único que tienen que hacer para ello es descubrirlo. En eso estamos. Pero en aquel entonces no eran capaces de llevarlo consigo, y el equilibrio del mismo se conservaba en templos y en las rejillas, los lugares sagrados y la rejilla magnética. Las historias antiguas que han oído contar acerca de la magia y el poder existentes dentro de los templos contienen una gran dosis de verdad. Ahí se depositaba la energía que no podíamos traernos a la experiencia humana. Por estas razones, solo los sacerdotes podían entrar, y aunque esos sacerdotes no estaban en realidad más iluminados que los otros, se veían protegidos por sus guías maestros, cuyo servicio consistía en hacer precisamente eso. Curiosísimo. Imaginaos los sacerdotes en los templos del antiguo Egipto, esos templos de poder, donde se almacena la energía sobrante de la experiencia, sobrante del actor que no puede llevarse la experiencia humana y está ahí para equilibrar el conjunto total. Bueno, pues esos sacerdotes sí podían acceder porque los guías les complementaban el equilibrio necesario para poder hacerlo. La intensidad era demasiado grande como para que pudiera resistirla la mayoría. Esta situación ha cambiado desde hace tiempo y ahora se produce menos que en cualquier otro periodo de la historia. Hay un menor almacenamiento de poder de entidad, porque ahora sí podemos, debido a nuestra evolución espiritual, a nuestro aumento de conciencia, sí podemos ya sostener con nosotros como personajes más poder. Ese es el incremento de poder que se tiene con la espiritualidad. Y entonces hay menos almacenado en la rejilla, en los templos y en la cueva de la creación. La cueva se encuentra bajo una parte tropical de la Tierra, pero se halla en un lugar muy profundo e inalcanzable físicamente. No hay pasadizos o túneles que conduzcan hasta ella, y tampoco hay atributos humanos que permitan el acceso. Aunque pudiésemos, no podríamos llegar. Aunque pudiésemos llegar tecnológicamente, se fundiría los medios, las máquinas, no podrían seguir avanzando. Quizá le resulte interesante saber que usted, Lee Carroll, ha sido llevado allí en 3 ocasiones desde su nacimiento en este periodo de aprendizaje, por las noches en forma astral, en viajes astrales. Ahí, en forma astral sí puedes llegar. No tienes el nivel de frecuencia vibratoria físico-material, tienes un nivel de frecuencia vibratoria astral, morontial, diría el libro de Urantia. Entonces sí. Y que es un lugar favorito para que sus guías lleven a los humanos cuando estos se encuentran preparados. En forma astral. Con un cierto nivel de consciencia. Porque si no, aún en forma astral, estás demasiado densificado como para ir a la cueva de la creación. Desde este punto de vista, es accesible a la mayoría de los humanos a un nivel astral, pero solo durante los momentos en que reciben implantes o se producen cambios de guías, o cuando se llega, registro de entrada al escenario
físico-material de la Tierra, o cuando se sale, registro de salida. Una vez más, esto tiene que ver con el poder y la contabilidad de la entidad, la cantidad de energía que puedes sostener como personaje humano debido a tu evolución y a tu mayor nivel de conciencia, o que no puedes sostener y tienes que dejar allí. Cuando te vuelves al astral, al periodo intermisivo, al periodo entre vidas, pues ahí lo vuelves a recuperar, lo que has dejado al entrar. Es como si entras en la cárcel y dejas tus efectos personales y al salir de la cárcel te los devuelven. Es algo parecido. Pero fijaos, allí se va cuando recibes un nuevo implante, cuando cambian los guías. Supongo que irás a recibirlos allí por la noche. Cuando se entra y cuando se sale. Cuando se sale, ¿esto no nos recuerda las experiencias cercanas a la muerte cuando se ve el túnel y la luz? Pues eso es, cuando se sale se va hacia la cueva de la creación. Lo del nombre de cueva de la creación es un nombre que le tiene que dar Crión como cualquier otro. Es el lugar, el portal dimensional de entrada y salida. Portal dimensional de entrada y salida. Es el primer lugar que se ve al morir y el primer lugar que se ve al ser concebido. Reluce con una luz blanca muy brillante y se encuentra muy atendido por aquellos que también están vestidos de blanco. Las experiencias humanas cercanas a la muerte se hallan relacionadas con esta cueva y tratan casi exclusivamente del viaje a la misma y de las experiencias de los sentimientos que la rodean. Una experiencia cercana a la muerte es un viaje a la cueva de la creación. Los nombres y atributos universales de todos los que se encuentran en período de aprendizaje en la Tierra se hallan almacenados aquí. Nombres que recordemos que Crión ya nos dijo lo que era un nombre espiritual, podemos decir. Un paquete de energía, color, sonido, vibración e información. Un paquete energético con todo eso. No es posible traducir nuestros nombres al lenguaje humano. Nombres y atributos universales. Quién eres, de dónde vienes, qué has hecho antes, todo lo llevamos grabado. Desde que comienza la exploración del espacio-tiempo, todo lo llevamos grabado. Y el carácter esencial de nuestros personajes. Por ejemplo, los que somos álmicos y provenimos directamente de la fuente, pues se sabe también ahí. O los que son creados aquí, pues también se sabe ahí. Les digo estas cosas libremente, con el absoluto conocimiento de que esta cueva no será descubierta. Ha sido situada en un lugar adecuado para la seguridad de ustedes. Quizá puedan medir finalmente su existencia gracias a sus instrumentos científicos, pero nunca podrán alcanzarla. Tiene sentido. Pues bien, pasamos a la, creo que es quinta pregunta. 1, 2, 3, 4. Pues sí, pasamos a la quinta. Pregunta de Lee a Crión. Cuando dice que fue convocado aquí, le pregunta Lee a Crión, cuando dice que usted fue convocado aquí, eso indicaría que contestó a un poder superior. ¿Quién lo envió y de dónde procede? Pregunta Lee a Crión, ¿quién te envía y de dónde procedes? Un poder superior te ha traído aquí. Y esto, antes de ver la respuesta de Crión, vamos a hacer una pequeña reflexión. El libro de Urantia nos habla de jerarquías, de los personajes del propósito de ayuda, jerarquías. Y nosotros, en cuanto nos hablan de jerarquía, nos imaginamos una jerarquía de poder y dominación, porque es lo que ocurre con las jerarquías humanas. Ahora nos va a explicar Crión que no es así, que son jerarquías de otro tipo, funcionales, pero no de poder. No hay poder más superior que la fuente singular, y esa la tienen ustedes dentro de sí mismos. Respondo a peticiones que me hace el grupo que supervisa a los planetas en periodo de aprendizaje. Son
otros negociados que están al mismo nivel. Ahí no hay jerarquía de poder. Por cierto, el grupo que supervisa los planetas en periodo de aprendizaje, váyase al libro Durantia y consúltese porque ahí está. Soy un técnico al servicio de ese grupo, cuyo nombre puede traducirse muy libremente como hermanos de la luz. Como ya les he dicho con anterioridad, nombres como estos se hallan muy sujetos a la interpretación, puesto que no se trata de nombres absolutos en ningún idioma de la Tierra. En cada momento, como no se puede traducir el nombre de esos grupos de las jerarquías, entre comillas, de personajes del propósito de ayuda, pues nos dan los nombres que más nos evocan a nosotros la función que tienen. Por ejemplo, esto ocurre en el libro Durantia, donde enumeran a muy variadísimas huestes de seres y dicen estos son los tal y estos son los cual y estos son aquellos y los otros. Y les ponen unos nombres que a nosotros nos evoca la función que ellos tienen. Luego dice Quirión, es que cada uno os lo va a traducir de una manera porque en realidad no puede tener traducción, porque los nombres, fuera de la experiencia físico-material, son paquetes de energía, sonido, color, vibración. No tienen traducción inmediata al lenguaje humano simplemente oral. Sería como dar nombre a un color y esperar que mantuviera exactamente ese mismo nombre a través de toda la historia y de todas las culturas y lenguas, independientemente de quién interpretara sus matices. Tiene sentido. Entonces, cada vez que nos revela a alguien algo sobre un determinado grupo, le puede llamar de forma diferente, con lo cual los nombres no son relevantes, no son los nombres reales, son los nombres que nos dan a nosotros para que nosotros tengamos una cierta identificación funcional con sus funciones. No existe estructura de autoridad. Todos somos portadores de la misma autoridad y sabiduría. Claro, hacia eso tenemos que evolucionar en la Tierra. A no tener a nadie que tenga que mandar e imponer y poner reglas y poderes coercitivos, ni en fin, nada. Sino que todo el mundo haga lo que tiene que hacer porque es así, porque lo tiene que hacer y porque lo tiene completamente integrado y asumido. No se trata de un concepto cultural terrestre, de modo que, mientras están ustedes en periodo de aprendizaje, no puedo esperar que conozcan todo esto o que lo comprendan. Es incomprensible para nosotros. ¿Cómo? Pero hay un plan de ayuda y hay muchísimos personajes de ayuda, cada uno con sus funciones, y ahí no manda nadie. Pues no. El libro de Durantia, sin embargo, sí deja traslucir una jerarquía, pero no es una jerarquía de mando, es una jerarquía de autoridad, de sabiduría. Es decir, tú obedeces a quien es más elevado y más sabio que tú, pero obedeces porque te da la gana, porque es así, porque estás muy evolucionado. Entonces sabes que si alguien sabe más que tú, pues, en fin, pues nada más. No obstante, aquí va a poner Quirión un símil para que lo entendamos. Es algo similar a su cuerpo biológico. ¿No son ustedes conscientes de la existencia de un jefe que les diga a las partes de su cuerpo lo que tienen que hacer? Pero son conscientes de la existencia de una unidad central que procura la coordinación de su equilibrio biológico. Y está ahí arriba, en la testa. Todo funciona al unísono hacia el objetivo de mantenimiento de la vida. Y todas las partes se respetan y trabajan conjuntamente con las otras. Su consciencia es la suma conjunta de sus partes. Cada célula tiene su consciencia. Y les parecería una tontería pensar que su corazón no enviara la sangre hasta sus pies cuando éstos la necesitan, o que el hígado le dijera al cerebro que iba a formar un cuerpo propio y se independizase, pidiese la autodeterminación el hígado, oye, que me voy. No. Pues, lo mismo. Sí nos cuenta el libro Durantia que de vez en cuando hay lo que se llama una rebelión. Igual que aquí el hígado te dice, mira, que me voy a volver canceroso y ahí te quedas. Esto es un símil muy burdo, ¿no? Pero pues también dice que hay personajes del propósito de ayuda
falibles. Cuanto más cerca del extremo de la exploración espaciotemporal, cuanto más cerca de la baja vibración, de la limitación, de la operativa de la mente y de la mentalidad, de la evolución y de la densificación energética, más falibles son los personajes del propósito de ayuda. No existe interacción de tipo humano que describa la interacción que mantienen las entidades del universo. Estamos lejos todavía de eso, aquí. Cooperación perfecta y absoluta. Sincronía, armonía. Ausencia de discrepancias. Todas las interacciones humanas de tipo político y emocional fueron creadas para su periodo de aprendizaje y son típicamente suyas, las del denso velo de dualidad. Yo soy del centro, soy del núcleo o de la fuerza creativa central, de donde emana la fuente de amor. Una pista más para saber a qué orden de seres pertenece Crión según el libro de Urantia. No pertenezco a ninguna parte específica del universo y no se me tiene que identificar con ningún otro grupo específico más que con aquel que está al servicio de ustedes. Y el libro de Urantia describe grupos que coinciden con esta descripción. Ahí están. Pregunta, la séptima. O la sexta. Sexta. Ha hablado antes de su grupo de apoyo. Le pregunta Lee a Crión. ¿Está formado este por los guías? ¿O dispone de un verdadero grupo que trabaja con usted en la alineación de la rejilla? ¿Dónde están? Respuesta de Crión. Es una de las preguntas más humorísticas que usted me ha planteado, le dice Crión a Lee. En el amor total le saludo por su dualidad. Es como, ay, qué perdidito estás, hijo mío, que no te acuerdas de nada de lo que eres en realidad. Le está diciendo Crión a Lee, tú eres de mi equipo. Ya lo ha dicho en algún otro momento. No recuerda usted su propia orden y no conoce su servicio a mí. Tal es la maravilla de su sacrificio en el periodo de aprendizaje y le amamos por eso. Es que aquí no nos acordamos de nada, de lo que somos en realidad. Ni en los niveles de la exploración espaciotemporal, ni por supuesto de nuestra realidad esencial como unidad del origen primigenio del yo soy. Mi grupo de apoyo permanecerá velado a todos ustedes. No os puedo contar quiénes son. Pero puedo decirles que se trata de un gran contingente de entidades que trabajan conmigo en conseguir el realineamiento gradual de su magnetismo. Además, el trabajo de este grupo consiste en transmitir información a las entidades que llegan desde todo el universo en forma de atributos de su nueva energía en este periodo. Oye, que vas a entrar en la Tierra, fin, te voy a informar de los atributos que tienes que tener para entrar en la Tierra, que la Tierra no es cualquier sitio, no puedes llegar y entrar así porque sí, es un sitio de una densidad extrema. Mi grupo de apoyo se haya situado en la órbita de Júpiter alrededor del Sol. Pues ya está. Pregunta, séptima. ¿Puedo atreverme a preguntar quiénes son aquellos que nos ayudaron con la biología seminal desde otras partes del universo? Bien, el libro de Urantia nos dice que, al menos en un par de ocasiones, en los últimos 500.000 años, las razas protohumanas, que llevan 1 millón de años en la Tierra, han sido objeto de elevación biológica. Y para eso han venido personajes del propósito de ayuda de otras partes de fuera de la Tierra para mezclarse con nosotros y elevar la cepa biológica. ¿Por qué? Porque sin un determinado discernimiento espiritual no se nos puede ayudar. Y no hay un determinado discernimiento espiritual si no hay una determinada capacidad de intelectualidad.
Y no hay una determinada capacidad de intelectualidad si no hay una determinada evolución biológica que pueda sostener los órganos necesarios para eso. Con lo cual, pues han venido, lo cuenta muy detalladamente el libro de Durantia, aunque a su forma, que no coincide con la forma en la que lo cuentan ahora, porque da menos información, o la da pues un poco figurativa. Pero efectivamente la pregunta va sobre eso. ¿Quiénes han venido a elevar, a prestarnos su ADN para que nos elevásemos? La raza preexistente en Urantia, la especie preexistente en Urantia, la especie humana, que ha llegado finalmente a ser el Homo sapiens sapiens. Bueno, pues lo previo al Homo sapiens sapiens, ¿quién ha venido a elevarlo? ¿Y por qué finalmente sobrevivió solo el Homo sapiens sapiens de todas las razas protohumanas que había? Respuesta. Eso no es ningún secreto y ha sido conocido desde hace algún tiempo. Ahora nos dan más información. Son sus vecinos más cercanos, procedentes del grupo de estrellas que ustedes llaman las 7 hermanas. Los pleiadianos. Ellos son sus verdaderos antepasados biológicos y forman parte de su misma familia. Esto seguirá siendo un conocimiento controvertido hasta el final. Es que no lo aclaran, no lo acaban de aclarar muy bien. Nos dan una información, nos dan otra, hay que irla hilando toda, ponerla en conjunto y ver a ver qué surge. Y a partir de ahí canalizar el que quiera tener más. Hay mucho canalizador de todas estas cosas. La razón es que la dualidad de ellos es mucho más débil que la de ustedes. Y su planeta está en periodo de aprendizaje graduado. Está en lo que el libro de Durantia llamaría la etapa de luz y vida. Con una gran cantidad de iluminación, que son precisamente los atributos hacia los que creemos que se dirige el propio planeta de ustedes. Hacia el mismo nivel de iluminación que tienen los que nos han venido a ayudar. Eso significa que ellos han estado en un estatus graduado desde hace más de 250.000 años en su tierra. O sea que nos sacan 250.000 años de ventaja. ¿Os imagináis cómo estaremos nosotros dentro de 250.000 años en cuanto a evolución espiritual? El planeta, pues así están ellos. Se encuentran en periodo de aprendizaje. Aún es que no para el periodo de aprendizaje hasta que llegas a el todo, al nivel 0, arriba del todo. Nos quedan 6 niveles que pasar. Se encuentran en periodo de aprendizaje, pero en uno que se ocupa de otras cosas que no son el karma, pero que exigen biología similar a la humana. El karma hace mucho tiempo que lo superaron. Hay nacimiento y muerte como en el planeta de ustedes, pero ellos han pasado por las pruebas y existen casi exclusivamente para ofrecer ayuda seminal a otros planetas como nosotros. Y, en ocasiones, para ofrecer intervención técnica y biológica, elevación de las cepas. Un proceso que no explicaré por el momento. El libro de Durantia se lo explica un poquito. Les visitan con frecuencia, pero al igual que yo mismo, también serán los arturianos, estoy pensando, y bueno, en fin, todos estos que dicen que vienen a ayudarnos. Les visitan con frecuencia, pero al igual que yo mismo, hay contención en cuanto a la revelación de muchas cosas acerca de ámbitos en los que ustedes todavía no se han aventurado, de modo que no nos cuentan más allá de lo que es apropiado que sepamos según nuestro nivel de evolución. De modo que puedan realizarlo por ustedes mismos en su propio tiempo lineal y cosechar las recompensas en consecuencia. Es nuestro trabajo. No nos van a venir a hacer a nosotros nuestra evolución. Principio de responsabilidad, por favor, que lo tenemos ya que asumir de una vez. No, que vengan y nos arreglen las cosas. No, no, no. Nosotros. Aquí acaba esta séptima respuesta a la séptima pregunta de este capítulo, Cuestiones del pasado. Hay un recuadro final de Crión que dice: el estatus de la Tierra en este momento lleva consigo una vasta importancia del funcionamiento universal de las cosas. La
Tierra es un planeta muy especial, ya nos lo han dicho. Esta fuente de amor de la que hablo de vez en cuando representa el corazón de todas las cosas, el yo soy primigenio, el espíritu, Dios, todo lo que es. Nada puede separarnos nunca de esta fuente. Todo lo que ha sido antes y todo lo que será en el futuro se ha hecho para aumentar e incrementar esta energía de amor. Todo el propósito de la exploración espaciotemporal es para aumentar e incrementar esta energía del amor. Es la expansión infinita de una mente infinita que quiere explorar infinitamente para seguir creciendo en infinitud. Aquí acaba el capítulo 8, también nuestra sesión. Nos vemos en la siguiente para el capítulo 9, autodescubrimiento. Hasta entonces, prospector.